Buenas tardes. Se han cumplido ya las 12, por lo tanto puedo deciros buenas tardes. Gracias por volver. Vamos a empezar una sesión que queremos que sea muy participativa y os vamos a invitar a que nos hagáis preguntas o que hagáis intervenciones alrededor del tópico de discusión de la sesión, que es construyendo una visión compartida, la atención primaria como líder de transformación sanitaria. Aquí hay varios elementos interesantes. Primero, construyendo es una forma de presente, de un presente continuo. Una visión compartida requiere visiones múltiples y quien nos acompaña hoy en la mesa nos van a aportar visiones de diferentes disciplinas y de diferentes ámbitos territoriales. Y el elemento de la segunda parte del título, la atención primaria como líder de la transformación sanitaria, que es lo que queremos discutir, no está puesto sorpresivamente en interrogante, está puesto en afirmativo. Por lo tanto, es un punto de partida que tenemos que discutir y moderar. Mi nombre es Tino Martí, yo soy responsable de proyectos de salud digital en una asociación belga de salud digital que aglutina diferentes centros de competencia de salud digital en Europa, pero en vidas pasadas había estado involucrado en el Centro de Atención Primaria de la Organización Mundial de la Salud. Está ubicado en Almaty, en Kazajistán, debido a que la declaración de Almata, como nos recordaba antes Juan Eliano, se dio en Almata en 1978. Y, por cierto, hace 5 años, cuando estaban en Almaty, se hizo la nueva declaración, en este caso fue la declaración de Astana, en el 2018, que revitalizaba la declaración de Almaty, con la mala suerte, como suele ocurrir siempre que hay un evento político alrededor de la atención primaria, que después de las declaraciones o después de las grandes estrategias o los grandes informes viene una crisis y impide la implementación porque hay algo superior que ocupa la agenda política. Ocurrió ya en el 78, aunque tuvo 30 años de desarrollo, con la crisis del 79, ya veníamos de una crisis previa. Ocurrió de alguna forma en el 2008 con el informe mundial de atención primaria, ahora más que nunca, y en el 2008 recordáis también una nueva crisis que creo que ha impactado sustancialmente en los servicios sanitarios de todo el país y particularmente en la moral de los profesionales, y lamentablemente también nos ocurrió de forma semejante en el 2018. La buena noticia es que la parte de pandemia parece bastante superada y está previsto, porque el año que viene es 2023, se celebrará el 45 aniversario de la declaración de Alma-Ata y el 5º aniversario de la declaración de Astana, y están previstas ceremonias de recuperación. Por lo tanto, volver a introducir la atención primaria dentro de la agenda política de los países. Como introducción previa a la sesión, que me gustaría trabajar mucho sobre el ámbito de transformación del sistema y el liderazgo de atención primaria, y está en el ambiente constantemente, al menos las interacciones que tengo constantemente con compañeros que están en primera línea de atención primaria, un cierto desánimo, un cierto negativismo. De hecho, ha sido crónico. La atención primaria siempre se ha quejado que no tenía los suficientes recursos, que no podía desarrollar lo que se había planteado en el marco de declaración política. Pero por el otro lado, y también estuvo muy en entredicho durante la pandemia, el modelo de atención primaria en España es un modelo de atención primaria que, cuando lo comparas internacionalmente, es muy solvente. Y de hecho, la evidencia más clara es el trabajo que hizo Dion Kringos para el Observatorio y para OMS, y publicó en 2014-2015, donde hace una comparación de todos los países de Europa en 3 dimensiones: estructura, proceso y resultados, en diferentes ámbitos relacionados con continuidad asistencial, con calidad, etcétera. Y España era el único país, el único de todos, que salía en posición fuerte en todas las dimensiones que se evaluaban. Otros países como Dinamarca o Eslovenia también salían bien, pero no sacaban el score de Strong en todas esas dimensiones. Por lo tanto, el modelo de atención primaria
en nuestro país es muy potente porque no nos acabamos de creer, porque no hay ese orgullo de modelo. Sí que es cierto que hay circunstancias que dificultan que luzca, pero me gustaría introducir eso en la discusión. ¿Por qué, si tenemos un modelo tan bueno, estamos tan descontentos? ¿Y qué podríamos hacer para estar menos descontentos, ver la parte buena del modelo y evolucionar y transformar el sistema de salud y la atención primaria? Para ello, como os decía, queríamos construir en presente y compartir visiones, y me acompañan 4 compañeros de diferentes procedencias que paso a presentar. No tenemos con nosotros a Sonia Martínez, pero tenemos a Nuria Fernández Decano. Ella es subgerente adjunta del área de área de atención primaria de SERMAS, de Madrid. Tenemos a Manuel Arellano, vicepresidente de POP. Luego nos explicará qué es POP. No son galletas. No son galletas. Tenemos a Consuelo Méndez Castell, directora de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, y a Tania Cedeño, directora general de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Por tanto, 3 comunidades, probablemente 3 formas de interpretar el modelo de atención primaria e implementarlo, y particularmente vivos durante estos últimos 2 años en el contexto del ajuste en la pandemia, y una visión más estatal, más transversal desde la perspectiva de los pacientes. Seguimos el orden de la agenda. Les he pedido que hagan una intervención cada uno de ellos de unos 10 minutos para que nos den su visión de cómo ven la primaria, cómo la transformarían, cuál es el rol del liderazgo desde cada una de las diferentes comunidades. Y para empezar, es un placer pasarle la palabra a Nuria Fernández con la visión desde Madrid. Buenos días a todos. Lo primero, agradeceros en el nombre de la Comunidad de Madrid y de la gerente de Sonia el que nos hayáis invitado a participar, y también pedir disculpas en su nombre por un problema de tan ultimísima hora como que fue ayer mismo por la tarde, que le ha impedido ir, con lo cual yo voy a intentar trasladar nuestra visión, que no sustituirá a mi gerente, porque bueno, ella pues es muy particular en su exposición y lo hace mucho mejor. Pero yo os voy a trasladar un poco nuestra visión. La verdad es que, la pregunta que nos planteaban o que me llegó a mí ayer es que por qué la atención primaria está llamada a liderar la transformación sanitaria. Yo creo que no es que la atención primaria esté llamada, es que la atención primaria lidera y ha liderado siempre la transformación sanitaria, sobre todo cuando hablamos de transformación en el ámbito organizativo. Si nos vamos a la transformación en nuevas tecnologías, en avances tecnológicos, en innovaciones, entonces sí la lidera Hospital. Pero a nivel organizativo y a las pruebas, yo creo que si echamos una visión atrás, Alma-Ata, Astana, en los propios modelos diferentes, etcétera, etcétera, siempre es la atención primaria la que se adapta, la que cambia mucho más rápidamente el modelo. ¿Por qué? Pues porque claramente atención primaria tiene un ámbito poblacional, tenemos un ámbito comunitario, somos la parte sanitaria que vemos a la vez el pasado, el presente y el futuro, no solo de la comunidad, sino de nuestros propios pacientes. Los conocemos antes de que nacen, los acompañamos incluso después de su muerte, acompañando en el duelo. Con lo cual nuestra visión es amplia, pero no solamente de los pacientes, sino vemos a toda la comunidad, incluso a los que no vienen a pedirnos ayuda. Entonces, realmente esa posición nos obliga a ser los que lideremos y los que avancemos hacia adaptarnos siempre con mayor flexibilidad, con mayor elasticidad, a dar respuesta a todas esas necesidades de las que se han ido hablando, y que la verdad es que he tomado varias notas porque me parece que hay un alineamiento casi tan perfecto, ¿no?, en todo lo que se ha estado diciendo, que lo que sorprende es que no vayamos más rápido, quizá porque somos el gran elefante de la organización, ¿no? Y nos cuesta un poco el avanzar y hay que ir comiéndonos trocito a trocito. Es evidente que, como os decía,
Para hacer todo eso, pues somos una organización, una parte de la estructura que tenemos que ser flexibles, que tenemos que ser ágiles, que tenemos que saber adaptarnos a dar respuesta a unas necesidades y expectativas cambiantes de nuestra población, pero es que también de nuestros profesionales, porque nuestros profesionales son población. Entonces, también han cambiado sus necesidades y cambian a pasos agigantados, pero tenemos que mantener esa razón de ser que tenemos la primaria, ¿no? Esa visión holística, esa visión integradora, esa visión de la comunidad y de abarcar todo. Somos una organización potente, somos una organización con un alto nivel y una alta capacitación profesional, somos una organización muy capaz de enfrentarnos a todos los retos, pero la realidad es que tenemos que hacerlo siempre desde la sostenibilidad del modelo. No es viable hacer cambios o hacer nuevas intervenciones si no lo hacemos garantizando la sostenibilidad y permitiendo así que nos podamos fortalecer, ¿no? Y para fortalecernos y garantizar esa sostenibilidad, como os comentaba, tenemos que dar respuesta a las expectativas tanto de nuestros pacientes como de nuestros propios profesionales. Y es cierto que dentro de las muchas barreras que podemos encontrarnos, ¿no? Una de las principales barreras que tiene ahora mismo la atención primaria es el déficit de profesionales en general, pero muy centrado en los médicos de familia ahora mismo y en los pediatras, que obvio decirlo, pero también, ¿no? Enfermería está empezando a darnos problemas, es decir, vamos a mirar al futuro, no nos vamos a quedar con lo que está pasando ahora porque sabemos lo que viene, nos lo avisaron los pediatras, nos hemos metido de lleno en la medicina de familia y tenemos que avanzar a ver qué pasa ya y prever lo que va a pasar con otras categorías, porque decía la consejera que es multidisciplinar y es que es así, es que hemos perdido la visión de que la atención primaria somos multidisciplinares y creo que la mayoría de nuestras intervenciones son médico-centristas. También lo comentaba antes Remedios, todos los pacientes quieren citarse con su médico, se olvidan y nos olvidamos lamentablemente en la organización de que somos un equipo, que tenemos que responder en forma de equipo a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestra población. Por eso, la Gerencia de Atención Primaria de Madrid, que bueno, pues somos una gerencia muy joven, no por edad, aunque mis compañeros lo son, pero somos jóvenes porque llevamos 2 años, renovamos completamente la gerencia hace ahora, en octubre, escasamente 2 años, pues nos hemos planteado una estrategia, un plan integral de innovación, un plan que comprende todas estas líneas estratégicas y que como novedad, pues yo solamente quiero destacaros un poco también el enfoque hacia la inclusión del profesional como un agente más en la generación de innovación, de ideas y de reorganización de la atención primaria. Pero muy importante, y quiero ir también a un punto que ha salido y que se ha repetido, es necesitamos un cambio de modelo asistencial. Pero es que no vale con decirlo, y llevamos mucho tiempo que lo decimos. Entonces, nosotros nos hemos arremangado. A ver qué nos sale, pero estamos en ello. Llevamos ya un año largo, incluso más de un año, implantando un modelo que nos está costando mucho arrancar porque la realidad es que nos hemos visto inmersos en esa pandemia de la que yo ya no quiero hablar, a ver si así de una vez empezamos a olvidarnos de que ha estado ahí, pero es cierto que ha dificultado mucho. Y nuestro modelo organizativo, aparte de apoyarse en todas las demás líneas estratégicas en innovación, sostenible, o sea, desarrollo sostenible, sociedad, etcétera, etcétera, nuestro modelo organizativo se asienta en dar respuesta a 3 pilares fundamentales que creemos que son los que sustentan nuestra actividad, ¿no? Uno de ellos es la necesidad de reorganizarnos asistencialmente, es decir, de creernos que somos un equipo multidisciplinar, de empezar a trabajar de forma conjunta, dando respuesta conjunta a los ciudadanos, de empezar a gestionar la demanda de manera que cada categoría profesional dé respuesta a aquello para lo que está perfectamente capacitada y es perfectamente competente y además poner en valor esa capacitación y esa competencia que muchas veces no la estamos evidenciando lo suficiente porque estamos haciéndolo médico-centrista. Tenemos categorías profesionales, por lo menos en Madrid, tenemos médicos, auxiliares de enfermería, por supuesto, grandes unidades administrativas con un perfil, y ya lo estamos trabajando y lo hemos puesto encima de la mesa, de administrativo sanitario, que es lo que queremos tener. No, sabemos que no es fácil, pero ya lo hemos puesto y lo estamos trabajando.
Tenemos fisioterapeutas, matronas, psicólogos clínicos, odontólogos, o sea, tenemos un amplio abanico de profesionales que están capacitados y tienen competencia para resolver en su ámbito. Y otra parte de la reorganización muy importante es aportar valor. Es decir, vamos a dar valor a lo que hacemos y para dar valor a lo que hacemos tenemos que ser conscientes de qué aporta valor en aquello que se hace dentro del centro de salud y qué otras cosas, ¿vale? Qué otras necesidades se pueden dar respuesta desde otra parte fuera del centro de salud y además aportarle valor. Y así hemos creado diferentes unidades centralizadas, ¿vale? Perdón, bueno, me voy aquí. Hemos creado diferentes unidades que lo que hemos hecho ha sido sacar determinadas actividades, determinadas respuestas a situaciones. Igual se hablaba antes, me parece que lo ha comentado también la consejera, la necesidad de una mayor integración con la atención social. Bueno, en Madrid hemos creado unidades de atención a residencias, experiencia piloto de muy buen resultado durante la pandemia. Y esas unidades de atención a residencia son específicas, están formadas por profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares y farmacéuticos que lo que hacen es abordar el seguimiento y la atención a las residencias, coordinando tanto el ámbito del centro de salud como incluso el geriatra hospitalario y, por supuesto, a los profesionales sanitarios que puedan tener las residencias. Hemos creado un centro de atención telefónica fuera de lo que es nuestros centros, donde se da respuesta y se gestionan trámites administrativos que no requieran presencialidad, donde se da respuesta a consultas sanitarias que puedan ser resueltas por un equipo de enfermeras y un equipo médico que tenemos detrás también. Están resolviendo el 90% de las consultas, algo más del 90% de las consultas que se gestionan a través de esta vía. Ojo, porque se pueden resolver telefónicamente, no precisan presencialidad. Y hemos creado una unidad que la hemos llamado unidades de gestión de la demanda, que son profesionales también de todas las categorías, administrativos, médicos y enfermeras, que lo que van a apoyar es esto, la gestión compartida de la demanda de nuestros centros de salud, la puesta en marcha del proceso de gestión. Ya se está trabajando con este modelo en los centros de salud en Madrid. Hemos generado protocolos para que nuestros administrativos de las unidades de atención al paciente clasifiquen, cuando reciben la llamada, clasifiquen la necesidad del paciente y puedan decirle quién le va a atender, cómo le va a atender y cuándo le va a atender. Es decir, yo tengo un flemón y quiero que me vea mi médico, mire, su proceso se lo va a resolver mucho mejor el odontólogo, le vamos a dar cita antes de 48 horas porque esto hay que resolverlo antes y además tiene que venir presencialmente. O yo es que estoy embarazada y quiero saber si puedo hacer determinado tipo de ejercicio, quería cita con mi médico. Pues a usted, si le parece mejor, le va a ver una matrona o una enfermera. Y además le pueden ver en los próximos 3, 4, 5 días, y incluso le va a llamar por teléfono porque probablemente no sea. O sea, esa clasificación ya la están haciendo nuestros centros y la estamos trasladando a un modelo de inteligencia artificial que va a hacer exactamente lo mismo desde los múltiples sistemas alternativos de cita que estamos potenciando porque teníamos muy desarrollados previo a la pandemia y bueno, tuvimos que bloquearlos y luego, bueno, pues la atención a la demanda de enfermería, de procesos agudos, cita directa con la enfermería, cita directa, como he comentado, con todas las unidades de atención al usuario. Un tema muy importante, voy muy rápido y luego es por poner el marco y luego ya, si queréis, más profundizamos. Un tema muy importante era la otra pata, ¿no? De las tres que hablaba, había una pata de organización del modelo, una pata de nuestros profesionales y una pata de la accesibilidad y el acceso de nuestros ciudadanos pacientes. Dentro de la pata de nuestros profesionales, el problema es claro. Todos tenemos problemas con los profesionales. Tenemos que captar, tenemos que fidelizar y tenemos que reconocer la sobrecarga laboral que se está produciendo. Nosotros, desde febrero de este año y ya desde el día 1 de enero, o sea, con carácter retroactivo, se publicó una orden que aprobó el Consejo de Gobierno, previa negociación con Hacienda, en la que hemos cambiado el modelo las retribuciones. De manera que lo que hemos hecho, aparte de crear 1.222 plazas nuevas de profesionales de todas las categorías, lo que hicimos fue
reconducir, crear nuevos tramos etarios, separar, ¿vale?, de lo que es la tarjeta sanitaria, poniendo un mayor coeficiente en aquellos tramos que generan más demanda y más carga por edad, por programas, etcétera. De manera, por ejemplo, creamos un tramo específico del niño menor de 2 años, creamos un tramo específico del mayor de 85 y entre medias se dividieron. Eso en cuanto a la TSI, que es retributivamente, como sabéis, como cobramos todos los profesionales, ¿no? Pero es que luego lo que hemos hecho ha sido reconocer lo que nosotros hemos llamado las especiales condicionantes asistenciales. ¿Eso qué significa? Pues que todos sabemos que no es lo mismo que un médico tenga en un centro de salud 2.200 tarjetas sanitarias y lo que está viendo es el 40 o el 50% de su población asignada. Sin embargo, tenemos otros pobres que no pueden ir más allá de 1.200 porque están viendo el 99% o incluso el 103%, como nos ha pasado. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos una en Madrid, y entiendo que en todas, pero en Madrid es muy flagrante porque es muy dispar. Tenemos unos centros con unas características muy específicas de ruralidad, es decir, centros que, por sus características, están en pueblos rurales con muy difícil acceso y, sobre todo, muy alejados de los 37 hospitales que tenemos en la Comunidad de Madrid, y aún así están alejados. Bueno, pues ahí hay una sobrecarga y eso está reconocido. Esto se reconoce retributivamente, ya os digo, en nómina desde el 1 de enero de este año, y esto ha venido a suponer, como os pongo ahí abajo, pues hasta que un médico de familia puede estar cobrando en base a estos conceptos hasta 7.000 euros más al año, una enfermera sobre los 4.000 y un auxiliar administrativo de cada celador, está para todas las categorías, alrededor de 3.000 de media, ¿vale? Hay de todo, claro, sumando. Y por último, para acabar, y perdonar si me he extendido, el tema de la accesibilidad de nuestros pacientes. No es lo mismo demora que accesibilidad. Demora, la atención primaria no tenemos demora, ¿vale? La atención primaria ve todo lo que llega, o sea, ese es el concepto, ¿vale? Lo que tenemos es dificultad de acceso a una cita, pero si un paciente se persona en el centro de salud, yo lo voy a ver, con lo cual hay que cambiar ese concepto. Otro concepto que hay que trabajar entre nosotros y con la población es el concepto de accesibilidad no es igual a inmediatez. Lo que os comentaba antes, hay que ser accesible. Si alguien tiene un flemón hay que verle en menos de 48 horas y si es posible en 24, pero si lo que quiero es consultar sobre ejercicio, sobre lo que puedo comer, porque estoy embarazada, no pasa nada porque tarde 4 o 5 días en darte una respuesta. Es decir, accesibilidad es ordenar la demanda y dar respuesta a las necesidades, como la equidad. No es darle a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Nosotros estamos trabajando en 2 líneas, una que es cómo llega el paciente, cómo accede, y para eso, como os decía, no solo estamos desarrollando todos los sistemas y potenciándolos, todos los sistemas alternativos, sino que hemos generado este modelo de gestión de la demanda. Y luego lo que tenemos que tener detrás siempre, porque la accesibilidad tiene 2 patas: cómo entra el ciudadano y cómo le doy salida. O sea, de nada sirve que le coja el teléfono si no tengo dónde darle una respuesta. Entonces, la siguiente parte es qué hacemos con nuestras agendas, cómo las organizamos y cómo garantizamos la respuesta. Tenemos, lógicamente, agendas nominales del profesional, que lo que hacen es estar a disposición de ordenar la atención que da a su población en función de las necesidades y en función de la programación. Pero luego tenemos agendas de atención a la demanda no demorable, ese paciente que no encuentra hueco en la agenda de su profesional, pero que tiene que ser valorado antes de 48 horas. Tenemos agendas de no demorable de medicina, de enfermería, y bueno, las unidades específicas, como son más uniprofesionales, también tienen huequitos, pero realmente eso está destinado a que un ciudadano que necesita una atención y no puede dársela a su profesional, se la pueda dar, pueda citarse con otro profesional que le va a resolver esa necesidad. Y una tercera pata, que tenemos un conflicto tremendo en Madrid, entiendo que vosotros también, es que tenemos muchísimas plazas vacantes, pero literalmente vacantes. Además de muchas desatendidas por ITs, comisiones, tenemos muchas plazas que no se cubren, ¿vale? Tenemos mucha más oferta de plazas que profesionales. Y eso implica que tenemos muchos ciudadanos que no tenían acceso a sistemas alternativos de cita, que no tenían longitudinalidad en la atención, etcétera. Entonces, ahí lo que hemos hecho ha sido generar modelos de agendas que también son igualmente accesibles a través de cualquier sistema, cita web, app, teléfono IVR, nuestro CAP o nuestras unidades de atención al usuario, de manera que esos
pacientes puedan pedir cita con un profesional de la categoría que necesiten, aunque no tengan médico asignado. Enfermeras suelen tener, pero vamos, aunque no tengan médico asignado. Con esto lo que estamos garantizando es que el paciente pueda acceder siempre que tenga una demanda y una necesidad, y que luego podamos realmente trabajar y avanzar en ordenar y gestionar esa demanda y darle respuesta a cada uno en el tiempo que necesita. Perdonadme si me he enrollado, podemos profundizar luego y muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, muy completo. La verdad es que surgen muchas preguntas. Os pido que las retengáis, escuchemos a los ponentes y abramos el debate posteriormente. Es un placer ahora tener con nosotros a Manuel Arellano, de la asociación POP, que le he pedido que nos la introduzca primero y luego nos dé su visión sobre la transformación y el liderazgo de la atención primaria desde la perspectiva de la Asociación de Pacientes. Muchas gracias. Bueno, POP, como decía, no son unas patatas, no son unas galletas. Es la plataforma de organizaciones de pacientes. Esta plataforma es, a día de hoy, la plataforma más grande y más representativa de las entidades de pacientes que hay en España. Representamos a 35 federaciones nacionales con más de 1.600 asociaciones pertenecientes a esas federaciones y con 1 millón de pacientes crónicos asociados a esas entidades. Y digo asociados porque todos sabemos, por lo menos el dato que da la estadística, es que hay 19 millones de pacientes crónicos en España. Solo uno está asociado a algún tipo de patología. Básicamente tratamos con las entidades que pertenecen a enfermedades oncológicas, inflamatorias inmunomediadas, neurológicas, enfermedades raras, cardiopatías, enfermos y trasplantados de riñón, hígado, corazón, VIH, SIDA, lesiones medulares, daño cerebral, epilepsia, en fin. El rango es muy variado y cogemos verdaderamente todo lo que tiene que ver el ámbito de la cronología, de la cronicidad, desde el principio de la etapa de la cronicidad, que muchas veces es la propia infancia, hasta el final, que es la tercera edad y mucho más allá, porque no solamente hablamos del paciente, sino que hablamos de la familia. Me viene a la memoria ahora mismo que se ha comentado antes que el médico de familia, médico de atención primaria y comunitaria, entiende muy bien al paciente. No es solo al paciente, es que cuando a alguien le pasa algo, le pasa a la familia. Y a quien hay que entender es a la familia. El paciente está muy bien y hay que atender al paciente, pero también hay que atender a la familia. Por eso es especialmente importante la primaria. Porque la atención especializada hospitalaria, si me permitís, está mucho más centrada en el paciente, cosa que también es un error, y la atención primaria, en principio, debería estar mucho más focalizada en lo que todos entendemos y recordamos que era la antigua atención primaria, cuando los médicos conocían al hijo, al padre, al nieto, al abuelo, al tatarabuelo, porque venía de familia y encima conocía a los vecinos, y cuando alguien no veía que no salía, pues ya avisaba. Eso a día de hoy funciona, no en muchos sitios, y cada día es más raro. Ojalá volvamos a recuperarlo. Con esto, 4 ideas clave que me gustaría desarrollar, y como tiendo a ser bastante extenso, mucho más de lo que ha sido Nuria. ¿Te llamo Nuria? Me llamo bien. Te llamo bien, vale. Entre Sonia y Nuria. Sí, es que la dislexia también me mata. Entonces, sé que venía Sonia, Nuria, bueno, es igual. 4 ideas. La importancia de transformar la atención primaria, esta es la primera idea, especialmente para pacientes crónicos, complejos y polimedicados. Esta es la primera idea que quiero transmitiros. Y para nosotros la transformación de la atención primaria es un cambio de modelo. Y hablamos de cambio de modelo desde la plataforma de pacientes porque estamos acostumbrados a la atención del paciente agudo. Y creo que hay que empezar a tratar la atención al paciente crónico. Hay 14 de 17 comunidades autónomas, hay 14 comunidades autónomas con planes de atención al paciente crónico, de las cuales me atrevería a decir que funcionan 3. El resto son copia-pega. No funcionan. Más claro, agua. Y ahí podemos meterlo hospitalaria, primaria, etcétera, etcétera. Ese modelo tiene que ser coordinado, participado y orientado al valor, que yo creo que aquí en todas las participaciones ha salido. Y desde luego también en la gestión. El valor en el ámbito sanitario y sobre todo en atención primaria debe estar enfocado al paciente,
que es en el fondo el beneficiario del sistema y que al final, tarde o temprano, todos vamos a terminar siendo pacientes, esto ya lo sabemos. Si nos orientamos hacia el valor es cuando seremos capaces de poner al paciente en el centro. Y cuando digo en el centro, digo en el centro del sistema, pero en el centro de verdad. Porque yo, como paciente renal muchas veces me encuentro que el paciente está en el centro sanitario, en el centro hospitalario, en el centro de diálisis, pero en el del sistema no está. Con lo cual, para ganar eficacia, debemos mejorar los resultados de salud e implicar al paciente. Ese valor se orienta en tres aspectos. Uno en la reorientación. La reorientación, desde luego, requiere liderazgo que garantice la continuidad asistencial, que para la plataforma es la palabra clave. En todos los estudios que hacemos contando y preguntando a los pacientes, todos nos identifican que la continuidad asistencial es su mayor preocupación. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es un gran problema. No puede ser que en atención primaria, y esto es una experiencia personal, cada vez que veo al médico de atención primaria, y de verdad que la quiero muchísimo a mi doctora, pero me manda al especialista porque no sabe qué hacer conmigo. Porque tengo 18 comorbilidades. Entonces, no sabe si me da esto, si se me va a romper otra cosa. Entonces, mira, vete a tu médico, haya películas. Esto no es continuidad asistencial. Y además en Navarra, que tenemos pública y privada, que en el fondo son concertadas, y para mí todo es público, porque lo paga la misma entidad que es la administración, me está metiendo en un problema que creo en el que yo no debería tomar decisiones. Me deberían de dar voz para que pueda decidir al mismo nivel que los médicos. Hay que incluir la parte social, sistema sociosanitario ya, clarísimo. Y sobre todo hay que romper las resistencias, y luego me detengo un poco en esto. Y la medición de resultados. No tenemos objetivos. Si no hay objetivos y no se miden y no se evalúan, no sabemos dónde vamos. Por lo cual me da igual que sepamos dónde estamos. Si no sabemos dónde vamos, y antes lo comentábamos con Consuelo, que muchas veces queremos ir para allá, pero hay un fuego allá, nos vamos todos al fuego y nos olvidamos del objetivo. Creo que esto es una gran pérdida que tenemos que reorientar. Los procesos centrados en el paciente. Las necesidades del paciente y sus familiares. Este es el enfoque al que tienen que ir los procesos. La medición de los resultados que le interesan a los profesionales está muy bien, pero como se decía en la primera mesa, los profesores tienen que enseñar al alumno y es el alumno el receptor de la información. Pues aquí es el paciente el receptor. Así que tengamos en cuenta las necesidades del paciente, porque si nos acercamos la salud a las personas, haremos políticas, se me iba a decir políticas sanitarias, no, pondremos la salud en todas las políticas y no solamente haremos políticas sanitarias. Y esto es importante también porque esos procesos lo que hacen es que sea preventivo, que también se ha hablado aquí antes. Parte de la prevención y diagnóstico precoz. Y desde luego esos procesos tienen que incorporar la formación de los profesionales, porque las pluripatologías al final tienen que saber cómo abordarlas, no solamente de una manera, sino de una manera mucho más integral. Hay una transformación con cambios organizativos, con cooperación con otros agentes, que es, en el fondo, somos personas de costumbres, somos animales de costumbres y estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Y esto lo que implica es tomar conciencia de que tenemos que hacerlas de otro. ¿Y eso qué significa? Que otros vean los beneficios, en este caso los pacientes. Y si el paciente se ve identificado en ese cambio, verá un propósito distinto y él adquirirá un compromiso y hará que sea mucho más fácil su implicación. Pero eso, insisto, requiere liderazgo, coordinación y, desde luego, comunicación. El segundo punto es la creación de redes comunitarias, que van mucho más allá de la salud y que abordan todas las facetas de la persona desde una perspectiva biopsicosocial. Aquí está la horizontalización de los servicios, ya no debería haber y empieza a haber modificaciones en este sentido. Ya no son tan verticales, son mucho más horizontales y está muy bien, ¿no? Cuando hablamos de atención primaria, hay que hablar de preventiva, pero no solamente es preventiva. Hay secundaria, hay prevención terciaria y cuando la persona tiene una enfermedad, pues muchísimo más.
Así que para nosotros tiene atención primaria 3 vertientes, que es la sanitaria, la social y desde luego la comunitaria, para atender a los crónicos y a los mayores, pero diría más, para atender a los frágiles. Insisto, pueden ser también los niños, que a veces nos olvidamos de ellos y pensamos que los frágiles solo son los mayores. No es cierto. Durante la pandemia y ahora se ha visto la necesidad de trabajar en comunidad, es decir, toda la sociedad implicada, absolutamente toda. Y es responsabilidad de todos, entidades locales, ayuntamientos, trabajadores sociales, vecinos, comunidades de propietarios, todo el mundo. Porque eso es lo que hace que la población más vulnerable se vea más protegida, el trabajo en comunidad. Nosotros vemos que hay que afrontarse 3 retos fundamentales. Uno que es mejorar la identificación del grupo de pacientes, que es Diana, para beneficiarse de un modelo de gestión de casos o un modelo de atención domiciliaria a la enfermedad crónica avanzada en cuidados paliativos, no solamente en personas mayores, pero evidentemente sobre todo en ellos. Mejorar la seguridad del paciente, cosa clave, la seguridad del paciente, que parece que es una cosa secundaria y de verdad que es primaria. Y generalizar en el programa de conciliación de la medicación a personas polimedicadas o con comorbilidades. Y como tercer reto, desarrollar e impulsar estrategias de atención comunitaria para empoderar a los pacientes, a las familias y a las personas cuidadoras. Hay una estrategia de promoción de la salud y prevención del servicio de salud de 2013 que se está trabajando en el Ministerio ahora mismo, además en colaboración con la plataforma, y que entre sus líneas está la atención comunitaria, que es fundamental para personas con enfermedades crónicas. Por eso queremos que el fortalecimiento de la atención primaria y sobre todo el papel de la enfermería en la atención primaria, que muchas veces se nos olvida que es un valor importante para los pacientes, es uno de los principales retos que debe afrontarse cuando reorientamos el sistema sanitario. En este nivel asistencial cumple desde luego una labor profunda con la coordinación de recursos destinados a la promoción, a la prevención y a la atención de las personas con enfermedades crónicas, dada su cercanía, porque son quienes más cerca están, ¿no? Al mismo tiempo, también creemos que hay que integrar a la farmacia comunitaria en los programas de atención a la cronicidad. Es el punto cercano en cualquier ámbito, espacio de España. El ámbito rural es verdad que también se está perdiendo, pero está mucho más cerca de una farmacia que un centro de salud. Esto creo que es una cosa clara, con lo cual empecemos también a integrar a todos los agentes un poco en comunidad. En esta misma línea, el tema de la educación, la corresponsabilidad de los pacientes, de los cuidadores. Hay que emprender programas de educación sanitaria, y lo decía antes también para profesionales, pero por supuesto para pacientes, adaptados a las necesidades de los pacientes, de las personas y con liderazgo de enfermería en atención primaria y comunitaria. El tercer punto, la participación de los pacientes en todos los ámbitos de planificación, gestión, revisión y evaluación de políticas sanitarias. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la participación del paciente ayuda a minimizar riesgos y a mejorar la seguridad del paciente, que es clave, aunque solo sea por la toma de la medicación, por el tema de la adherencia, aunque solo sea eso, ya no es poco. En cuanto a los resultados, desde luego deben ser medidos. Si no medimos, estamos perdidos, pero a la hora de medir, hay que medir en función no solo de lo que quiere el médico, sino de lo que quiere el paciente, que es el objeto de nuestra atención sanitaria. Si medimos lo que quieren los pacientes, los resultados estarán enfocados a la salud de verdad, lo que conlleva una verdadera transformación, repito, una orientación estratégica y de procesos para ubicar al paciente de forma efectiva en el centro del sistema. Pero esto es meter al paciente en el centro, haciéndole partícipe en la toma de decisiones de los resultados de salud. Tengo aquí apuntado varias cosas que son evidentes mejoras de esta participación, ¿no? Disminuye la frecuencia innecesaria de los servicios de salud, porque está mucho más capacitado para tomar decisiones, porque es mucho más consciente del autocuidado que tiene que tener, con lo cual discrimina las necesidades de lo que es absolutamente innecesario. Mucho mayor rendimiento en la visita médica, aumento de la seguridad del paciente, mejora la relación entre el profesional y el paciente, promoción del autocuidado, como decía, la mejora de la adherencia terapéutica,
calidad de vida del paciente, que en el paciente al final la curación es difícil, pero la calidad de vida es el objetivo. Así que procuremos ir a ese punto. Y por último, es imprescindible que las organizaciones de pacientes sean interlocutores válidos. Las personas con enfermedades crónicas, para nosotros está claro que la atención primaria es básica, pero es un reto para el Sistema Nacional de Salud, sobre todo cuando el aumento de la población con enfermedades crónicas empieza a ser un reto por el aumento de la edad poblacional, ¿no? Y este incremento de la esperanza de vida, los cambios de los estilos de vida y los avances de muchos tratamientos han hecho que muchas enfermedades, como decía antes, pasen de ser agudas a ser crónicas, con lo cual hay que hacer ese cambio de modelo. Así que desde la plataforma reivindicamos un acuerdo que englobe a los profesionales, a los pacientes, a los partidos políticos, a la administración pública y una apuesta por la salud, un plan de salud para pacientes crónicos, una ley de cronicidad que recoja todos estos aspectos. Queremos un liderazgo claro, que haga realidad que nuestro sistema público logre la equidad, especialmente entre comunidades autónomas, que están especialmente descohesionadas. No vamos a hablar de los sistemas digitales, la historia del paciente, etcétera, etcétera, porque sería un jardín para no una mesa, sino 5 o 6. Pero desde luego con unos recursos humanos que permitan el aumento de tiempos asistenciales para el paciente, para que haya calidad en la asistencia y en el enriquecimiento de esa relación. Y si es telemático o virtual, también que se prepare el mismo tiempo que sería para una consulta física, que parece que la telemática es te llamo cuando me viene bien, sin programar, sin organizar, exactamente igual que si fuera física. Y termino diciendo que en el ámbito de atención primaria creemos que es fundamental que se dote de recursos. Es crítico para nosotros que se definan los perfiles profesionales, la cartera de servicios acorde a la situación actual, no a la del 19, sino a la de hoy, que hemos cambiado muchísimo. Y así como los ratios de profesionales y protocolos de actuación para coordinarnos con ellos. Y finalmente, consideramos imprescindible lograr que una atención primaria se coordine con los servicios sociales, así como con las asociaciones de pacientes para lograr una atención integral a las necesidades de las personas para abordar todas las facetas que necesita de ella y de su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Es normal que si asignamos 10 minutos en atención primaria no se llegue a cumplir, nos excedamos un poco más, pero va bien para ir teniendo estas visiones diferentes. Vamos a otra comunidad, la comunidad que nos anfitriona hoy, y tenemos el placer de tener con nosotros a Consuelo Méndez, el director de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, y también le pedimos, son 10 minutos, pero si es un poquito más no pasa nada. Gracias, Consuelo. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos y bueno, muchas gracias a la organización por invitarme. Es un placer estar aquí. Y bueno, yo soy directora de enfermería y hace bastantes años que me dedico a la gestión sanitaria y sigo apasionada y entusiasmada con mi trabajo. Me encanta. Y yo creo que los que estamos aquí, que la mayoría somos directivos o gestores sanitarios, también nos acompañan pacientes, políticos, profesionales. Creo que todos compartimos la visión, ¿no? O sea, tenemos muy claro que el título de nuestra mesa, al menos la compartimos. La visión es compartida y tenemos también muy claro que la atención primaria tiene que ser líder, es el centro del sistema, es el eje del sistema sanitario y tiene que ser líder en esta transformación. Eso no significa que seamos los únicos que tenemos que cambiar. Yo pienso que es verdad que atención primaria tenemos que mejorar nuestro modelo, sabemos muy bien lo que queremos y cómo tiene que ser nuestra primaria y tenemos que conseguir ese liderazgo en la transformación, pero creo que también a nivel de hospital y del resto del sistema sanitario también hay que mejorar otras cosas. Entonces la transformación sí que la haremos entre todos, estamos súper influenciados, pero allá vamos.
Antes de empezar en materia, me gustaría preguntaros si alguien reconoce este lugar o si alguien ha estado en Japón, alguien que esté por aquí. ¿Tú has estado en Japón? Ah, muy bien. ¿Y reconoces este cruce? Eso es. Es el punto más concurrido del mundo, es el cruce de Shibuya, que está en Tokio. Y la verdad es que mirando la foto, esto es del año 2010, que yo tuve la suerte de ir, y mirando la foto ves como unidad, ¿no? Ves a todo el mundo allí preparado para cruzar. Los que no conozcáis este cruce, pues es un cruce en el que se juntan 4 pasos de cebra gigantes y está todo súper sincronizado para que los semáforos se vayan, bueno, pues de manera muy sincronizada. Toda la gente que está preparada para cruzar, pues la haga de manera ordenada, sincronizada, tranquila, sin apretar, sin dar codazos. O sea, tienes la sensación de, oh, Dios mío, vamos a cruzar. Esto es como un espectáculo, ¿no? Yo no sé si te pasó, pero a mí me pasó así. Es como un partido de la Champions, que hay un gentío, todo el mundo preparado para el gran partido, o un concierto de estos multitudinarios que dices, guau, esto va a ser súper guay. Pues cuando cruzas tienes esta sensación de, qué guay, vamos a cruzar, pero al mismo tiempo dices, Dios mío, aquí me voy a tener que correr, porque no sé si habéis ido en metro, los que vamos en metro o los que vais en metro, yo la sensación de ir en metro era siempre corriendo, aunque no tuviera prisa, ¿no? Entonces, esta sensación de decir, nos viene un espectáculo, nos viene algo grande, para mí somos nosotros, ¿no? Los gestores sanitarios, que tenemos un reto muy importante, que es esta transformación. Y lo increíble de cruzar es que conseguimos cruzar pues en ese orden, ¿no?, que tienen los japoneses, que son súper ordenados, súper respetuosos, y todo pasa en armonía. O sea, tú cruzas y algo que te creías que iba a ser difícil, resulta que no, que se consigue, ¿no? Entonces nosotros los gestores tenemos un reto muy importante, que es conseguir esa transformación sanitaria que queremos todos, y a veces lo vemos como, oh Dios mío, ¿no? A veces tenemos sensación de qué caos, o en nuestro día a día incluso, ¿no? Uf. Pero no, yo soy una optimista y pienso que estamos haciendo pasos, estamos avanzando, estamos cruzando poquito a poco y que estamos consiguiendo pues ser organizados, hacerlo con orden, con respeto entre todos los que participamos, y la armonía de los japoneses creo que todavía no la hemos conseguido, pero vamos hacia ello. Ahora ya me meto en el tema. Si tenemos una visión compartida, que yo creo que sí, y sabemos que la población ha cambiado, que estamos en un momento de transformación social brutal, que además va rapidísimo, lo explicaban esta mañana Patricia y los que han hecho el acto inaugural. No podemos nosotros esperar a ver cómo lo hacemos, ¿no? Tenemos que adaptarnos, tenemos que conseguir esta evolución, pero nos pasa algo, y es que nosotros somos la administración pública, nosotros tenemos organizaciones que son moles y tenemos organizaciones que no van tan rápido como la sociedad y como el cambio que tenemos. La población ha envejecido, tenemos cronicidad, tenemos morbilidad. Esto además lo tenemos desde hace tiempo, o sea, sabemos ya que vamos hacia aquí y estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero van mucho más rápido que nosotros. Además, hemos tenido una pandemia que nos ha parado y nuestras organizaciones son rígidas. Pienso que también es momento de quedarnos con lo positivo de haber vivido una pandemia, porque durante la pandemia nuestras organizaciones han dejado la rigidez a un lado y hemos sido capaces de hacer cosas que eran increíbles, por lo que los que son superjefes y lo pueden conseguir, que esa rigidez nos ayuden a dejarla un poco atrás y avanzar al ritmo que realmente necesitamos, porque si no es muy difícil llegar donde queremos llegar. Y yo creo que durante la pandemia, si algo positivo ha habido, ha sido esto, ¿no? Pues sabemos muy bien hacia dónde vamos, tenemos que adaptarnos a la sociedad, tenemos una visión compartida. Y entonces, ¿qué? Sabemos hacia dónde vamos, qué queremos hacer, lo sabemos perfectamente. La transformación la tenemos reflejada en nuestros planes estratégicos. Todos los que estamos aquí en diferentes comunidades tenemos nuestro plan estratégico con una transformación que tenemos por delante, con unas líneas estratégicas muy claras y con unos objetivos y acciones a desarrollar. Nosotros tenemos un plan estratégico de atención primaria del Servicio de Salud y uno propio de nuestra Gerencia de Atención Primaria. Y estoy segura que compartimos objetivos con mis compañeros de Madrid o los compañeros de Granada o de cualquier comunidad autónoma de los que estamos aquí. O sea, si tenemos muy clara hacia dónde tenemos que ir, pues ¿por qué no lo estamos haciendo? O sí que lo estamos haciendo, no lo sé. Yo creo que el tener muy claro las líneas estratégicas es primordial. Siempre nos ayuda a volver a nuestros objetivos, a nuestra hoja de ruta, porque lo que comentaba con Manuel mientras hacíamos café, ¿qué nos pasa? En gestión sanitaria continuamente tenemos input urgente, venga, esto sí, tal, y a veces nos desviamos del camino, nos cuesta volver a centrarnos. Entonces, si nosotros tenemos muy claros cuáles son
en nuestros objetivos estratégicos, bien enmarcados y sabemos que esta es nuestra transformación, tenemos que ser capaces de dar un paso atrás y no. Por aquí, este es nuestro camino. Las líneas estratégicas que tenemos nosotros seguramente son las mismas que tenéis. La primera, orientar la atención primaria a la ciudadanía y a la comunidad en la que se integra para generar soluciones a las personas. Clarísimo, la tenemos todos. La línea 2, adecuar los recursos humanos de atención primaria en número y perfil profesional y conseguir las condiciones apropiadas para que puedan responder con solvencia y calidad a la demanda de la población. La tercera, adaptar la oferta de servicios de atención primaria, transformar sus infraestructuras, garantizar el equipamiento oportuno y lograr una gestión efectiva. La cuarta, impulsar la capacitación y el desarrollo profesional, la investigación y la innovación para generar salud. La quinta, disminuir la variabilidad inadecuada de las actuaciones, potenciar la capacidad de resolución de nuestros profesionales y conseguir una atención efectiva y segura. Y la sexta, proporcionar una asistencia eficaz mediante una atención longitudinalidad y integrada. Y la última, esto ya es para el top, lograr la centralidad de la atención primaria y su correcta coordinación con todas otras estructuras sanitarias, sociosanitarias, conseguir una plena integración en el entorno. ¿Verdad que todos tenemos unas líneas estratégicas y un plan estratégico muy similar? No sabemos la teoría, todos no sabemos la teoría. Entonces, ¿la práctica qué? ¿Cómo vamos a la práctica? Pues tenemos muchos deberes y yo pienso que los estamos haciendo muchas cosas, otras todavía no. Y también me paro un momentito en un discurso que a veces a mí me cuesta, del que no quiero formar parte, porque es verdad que tenemos problemas, es verdad que tenemos falta de recursos, sobre todo un problemón con los compañeros médicos de familia que no tenemos. Tenemos muchísimas cosas a mejorar, pero tenemos dos opciones: hacerlo en positivo, con ganas, con entusiasmo y con orgullo de que realmente tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar cosas, o con un discurso muy pesimista que últimamente a mí me sabe mal escuchar, porque yo soy de primaria, creo en la primaria y creo que tenemos un potencial brutal y que si conseguimos realmente hacer este cambio, aunque sea poco a poco, es imposible ir a la velocidad de la población, pero bueno, estamos en el camino. Hay muchas cosas que ahora veremos que sí que estamos haciendo y que si no, seguro que vamos a hacer porque obligatoriamente nos va a tocar. Entonces, yo quiero ser del equipo amarillo. Y sí que creo que es muy importante que los gestores queramos ser todos del equipo amarillo, porque al final nuestros profesionales nos siguen a nosotros. Entonces, nuestro discurso ha de ser realista. Está claro que no todo es perfecto y maravilloso, pero intentar ser optimista, yo creo que sí. ¿Qué más? Nuestros deberes. Aquí he puesto lista de tareas. No hay ninguno más importante que otros. Bueno, el más importante es poner al paciente en el centro, pero los tengo así desordenados. Trabajo en equipo, tan importante y tan difícil muchas veces, pero muy, muy, muy importante para cualquier cosa. La pandemia nos ha ayudado muchísimo a trabajar en equipo. Es otra de las cosas que nos tenemos que quedar. En estos momentos, ante la falta de profesionales médicos, el trabajo en equipo es imprescindible. El resto de categorías profesionales podemos ayudar muchísimo, podemos potenciar nuestras competencias, trabajar al máximo nivel. El resto de enfermeras, fisios, comares, trabajo social, gestoras de casos, incorporar nuevos profesionales, psicólogos clínicos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el trabajo en equipo es, tiene que estar siempre en nuestro día a día y es lo que tenemos que conseguir. La transformación digital ya está aquí, no es un deber, es que estamos en ello. Hay comunidades que van mucho más avanzadas que nosotros, pero nosotros, tenemos nuestra hoja de ruta, vamos a tener una historia clínica integrada, vamos a llegar a la telemedicina, a los telecuidados. Si no es ahora, será dentro de poco, pero estamos trabajando. El portal del paciente, dar autonomía al paciente, poner en el centro del sistema al paciente, que pueda compartir la información con nosotros. Que la atención primaria sea resolutiva. Lo es. La atención primaria es resolutiva. Resolvemos el 90% de problemas de salud de la población y lo queremos ser más. Antonia Roca va a presentar el proyecto de ecografía clínica, que además de permitir que nuestros profesionales sean más resolutivos, nos motiva. La gente se alegra de que le formes, de que le dais nuevos juguetes, de que podamos hacer cosas mejores para la población. Entonces, por aquí es por donde vamos. Y yo creo que es un camino difícil y complejo, porque es muy complejo, pero creo que vamos bien. El desarrollo profesional de todos los profesionales, conseguir que todos nos formemos, nos capacitemos y consigamos desarrollar nuestras competencias al máximo nivel. Empoderar al paciente, a la familia, tan importante. No podemos hablar solo de pacientes, sino de todo. La familia es muy importante
importante y cuando hay un paciente crónico lo sufre el paciente y toda su familia. Nosotros aquí tenemos el programa de paciente activo que empezamos en el 2015. Es un programa que da una satisfacción brutal, que ha crecido muchísimo. Ya tenemos 100 pacientes activos a tope y con ganas y empoderados. Entonces, por aquí tenemos que seguir. Es un camino importantísimo. Nuevas categorías profesionales, lo que decíamos, incorporar nuevas categorías. Ahora podemos incorporar al FIR a las especialistas de enfermería familiar y comunitaria en nuestras plantillas. El trabajo cuesta, pero lo vamos sacando. Entonces, tenemos que ver que nuestra hoja de ruta se va cumpliendo, ¿no? Y cuando nos despistamos, volvamos a nuestro plan estratégico, a ver dónde estábamos. Bueno, y cuidar al profesional, tan importante, que el profesional se sienta escuchado, que nosotros realmente le demos los recursos que necesita, que a veces es difícil, pero es lo más importante. No podemos pretender que el profesional esté animado, contento y que trabaje todo el día y que tal, sin escuchar y darle lo que necesita. Yo creo que es verdad que hay personas motivadas de nacimiento y que ya les puede pasar lo que sea, que siempre están ahí, pero hay que cuidar al profesional, hay que capacitarlo, hay que formarlo, hay que saber qué necesita y es nuestra responsabilidad. Entonces, hacia ahí tenemos que trabajar también mucho. Planificar el futuro. No nos puede pasar que nos quedemos sin médicos nunca más, ni médicos, ni enfermeras, ni nada. Entonces, hay que planificar muy bien para que los recursos, tanto humanos como no humanos, no nos falten. Mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y al final hacer una transformación basada en valor. El cómo es de esta manera. Yo no veo otro cómo. Yo creo que tenemos muy claros que la visión es compartida, tenemos muy claros nuestros objetivos estratégicos, sabemos qué queremos de primaria, qué tenemos que ser. Y cómo, pues trabajando en todas estas cosas que tenemos mucho trabajo que hacer y consiguiendo que los profesionales y los pacientes compartan estos mismos objetivos. Creo que aquí es una cosa que se tiene que tener en cuenta, que no podemos solo pretender los gestores hacer un cambio y ya está. No. Si los profesionales sanitarios no lo comparten y los pacientes no lo comparten y participan, no conseguiremos ningún cambio, pienso. Y bueno, ya entramos aquí a hablar de gestión clínica basada en valor. Es muy importante lo que decíamos, una buena planificación, una buena implementación y una evaluación. Y aquí hablábamos un poquito de lo que nos decía Manuel, una evaluación teniendo en cuenta resultados en salud, resultados compartidos con los pacientes, qué necesita el paciente, qué espera de nosotros el paciente. Este cambio también tenemos que incorporarlo en nuestro quehacer de gestión, ¿no? Porque si queremos hacer bien las cosas, pues tendremos que dejar de hacer más o dejar de hacer algunas cosas para hacer bien lo que tenemos que hacer. Y luego hablamos de responsabilidad. ¿Y esto de quién depende? ¿Que la responsabilidad de quién es? ¿Nuestra? Sí. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. Patricia todavía más. Pero los profesionales sanitarios y los pacientes también tenemos responsabilidad, todos. Esto es una cosa de todos. Y si no ponemos todos de nuestra parte, pues será muy difícil. Yo creo que los pacientes tienen que aprender a cuidar a los profesionales y tienen que respetar mucho el sistema sanitario, porque es un sistema sanitario muy potente. Pienso también que los profesionales tenemos que ser todos muy responsables y muy comprometidos con lo que estamos haciendo, ya que es muy importante. Nuestro trabajo realmente es muy importante. Tenemos que ser responsables y comprometidos con nuestros compañeros y ser capaces de trabajar en equipo y de cuidarnos entre nosotros. Y nosotros, los que somos directivos, somos los responsables de que los profesionales y los pacientes puedan hacer todo esto que decimos. Es nuestra responsabilidad que Pepi, cuando necesite una enfermera y me pida, necesito una formación porque mi equipo de enfermería quiere ponerse a tope con la gestión de la demanda, pues es mi responsabilidad que yo pueda enviarle a una enfermera súper formada para que forme el equipo y que lo puedan hacer. Entonces, creo que la responsabilidad es compartida y que bueno, tenemos que trabajar en esta línea. El trabajo en equipo, ya lo he dicho, tenemos más equipos que son de pajaritos. Siempre tenemos algún pajarito que no quiere trabajar en equipo, pero no pasa nada, la mayoría sí. Entonces, vamos hacia aquí, ¿no? Si la responsabilidad, el compromiso y la implicación es compartida y vamos a trabajar la motivación entre todos, no nos podemos olvidar de que nosotros somos los líderes de la transformación.
y en las organizaciones, trabajando con un liderazgo transformacional, se pueden conseguir los cambios. ¿Y qué significa el liderazgo transformacional? Significa transformar a la organización con la implicación de todos. Significa que desde el minuto cero el profesional del centro de salud de San Agustín sepa en qué vamos a trabajar y qué cambios vamos a hacer. Lo sepa el profesional, lo sepa su comunidad y lo sepamos todos, ¿vale? Y bueno, hablamos de gestión clínica inclusiva porque no podemos obviar que hay que incluir a las sociedades científicas en la toma de decisiones, tiene que participar la comunidad, las asociaciones de pacientes, de vecinos, los sindicatos, los colegios profesionales. Es el momento de hacerlo entre todos, porque si no, el cambio es tan potente y la transformación tan importante que si no incluimos a todo el mundo será aún todavía más difícil. Y bueno, para mí el ciclo de Krebs, que todos sabemos que lo estudiamos hace muchos años, que es tan importante y que es tan molón porque transforma la energía y todo el rollo, pues para mí nuestro ciclo de gestión clínica o de transformación viene a ser algo como el ciclo de Krebs, ¿no? Todo tiene que estar tan bien organizado y todo tiene que estar tan bien organizado y todo depende de que vaya bien lo otro. Entonces, desde la visión compartida hasta unas líneas estratégicas claras, unos objetivos compartidos, cuidar al profesional, que el profesional esté motivado, que los líderes tengamos un liderazgo positivo, optimista. Si una de la cadena falla, vamos mal. Entonces, continuamente tenemos que repasar nuestro ciclo de gestión para que esto vaya bien. Y bueno, vamos a por la armonía de los japoneses. Yo espero que dentro de unos años nos volvamos a ver y la transformación esté un poquito más avanzada. Y muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, y especialmente por el entusiasmo y la pasión, que es lo que se necesita para liderar, si no es difícil liderar nada. En último lugar, y no por ello menos importante, tenemos a Tania Cedeño, que nos dará la visión desde Asturias. Con Tania desarrollamos un capítulo de una serie de publicaciones de cómo los equipos de atención primaria y cómo los modelos de atención primaria se adaptaban en la situación de COVID y será un privilegio volver a escuchar lo que habéis hecho desde entonces. Bueno, por ser la última, ¿vale? Voy a ser un poco más disruptiva. No vengo, si queréis me preguntáis por Asturias, pero yo voy más a lo grande, ¿vale? Bueno, soy Tania Cedeño. Primero, gracias a la organización por invitarme, gracias a la Consejería de Baleares por el apoyo, gracias por estar aquí a todos los que estamos. Bueno, como veréis, no soy asturiana, soy de Granada. Pero el tema de la gestión, bueno, te lleva a muchos sitios. Me llamaron de Asturias justo antes, unos meses antes de la pandemia, y yo no lo sabía, a transformar la atención primaria de un área sanitaria intermedia de Asturias. Y entonces dije, venga, pues me voy, que aquí hace mucho calor, me voy al norte. Entonces, bueno, soy médica de familia, ahora ya estoy en la Dirección General de Calidad, bueno, otro salto más, pero así os puedo dar un poco más, una visión un poquito más amplia. Lo he dicho, soy médico de familia, soy friki y encima soy ciclista. Entonces, tenéis que saber que la atención primaria es una carrera de fondo, la transformación, ¿vale? Lo tenemos que plantear como una carrera de muchos kilómetros que nos va a costar, pero si tenemos fondo y vamos todos pedaleando a buen ritmo sin desfondarnos, vamos a llegar a la meta, vamos a llegar bien. Bueno, después de la pandemia, y bueno, antes ya veníamos, ¿no? Con el tente un poco roto de la atención primaria, ¿no? Nos encontramos que nuestra sociedad está cambiando. Pacientes, gestores, profesionales, políticos. Esto interactuamos todos, ¿vale? Una sociedad cada vez más demandante. Nos están intentando meter que el acto clínico se considere un producto del mercado. Y eso lo sabemos, queremos el ya y ahora. Y no estamos mirando en que sea de calidad o en la longitudinalidad del efecto a largo plazo. No, lo quiero ya y ahora. Entonces, tenemos que montar una atención primaria sin perder la esencia de lo que es la atención primaria, que es ser accesible, ser justa y ser equitativa. Mucho cuidado. ¿Qué pasa? Pues esto es lo que tenemos. Tenemos huevo que es muy frágil y que tenemos que trabajar todos por la sostenibilidad del sistema. Todos. Cuando digo todos, es todos. No vale, es que los políticos, es que los profesionales. No, todos.
y estamos en esta situación porque hay muchas tensiones, hay muchos conflictos de interés y bueno, estamos en una situación un poco crítica. La atención primaria no vende y no interesa, y menos a los fondos de inversión, y eso lo tenemos que saber. Estamos muy tensionados por muchos conflictos que hay fuera, pero yo creo que entre todos la podemos y la tenemos que transformar. Aquí hay gestores, hay profesionales, hay políticos, hay mucha gente, estamos en la sociedad, hay pacientes y tenemos que entre todos sumar y transformarla. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tiene que haber una caída de los muros, tiene que haber más equipo. Tony, si quieres, bueno, te lo expliqué en Asturias, es que encima me sorprendió. En plena pandemia me llama una coordinadora de un equipo de primaria y me dice, Tania, por fin hemos conseguido entre todo el equipo ver a una familia de forma integral. Digo, joder, tío, no puede ser. Y estaba súper satisfecha. Ahora, cuando ha pasado la pandemia, hablo con ella. Y me dice, no, es que tenemos que seguir así. Es que ha tenido que venir una pandemia para que se haga una evaluación integral de una familia y de un paciente. Vale. Teníamos ahí. Sí, claro. Entonces, tenemos que trabajar más equipo. Vamos a sacar las cosas buenas de la pandemia. ¿Por qué? No todo es malo. Hemos trabajado en equipo, bueno, 24 horas, 365 días, y lo sabemos todos, ¿eh? Hemos trabajado en equipo, pero todos, desde los profesionales, los gestores, la consejería y todo, hemos ido a una. Éramos una rueda que iba súper bien, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar por una visión política que le dé un impulso a la primaria. Y creo que es un momento muy importante ahora mismo. Hay planes estratégicos en las diferentes consejerías impulsadas a nivel del ministerio, pero sobre todo por las consejerías que son las que tienen la transferencia de las políticas en salud, que no lo olvidemos. Hay diferencias, no podemos estar viendo solo la atención primaria, porque no en todos los sitios es igual. Tenemos que aprender de las buenas prácticas, ¿vale? Tenemos que hacer una reorganización interna de los sistemas, de los modelos de atención primaria. Si seguimos el mismo modelo, vamos a tener el mismo resultado. No podemos estar con el centro de salud, el médico, la enfermera, el administrativo, y no se hablan entre ellos. No, tenemos que hacer una reorganización interna, ¿vale? Con una atención integral, implicación de los profesionales, decía Consu. Gestión clínica, no voy a aplicar en un congreso de gestión clínica que la gestión clínica a nivel micro, ¿vale? Continuidad asistencial, transformación, que se consigue con las nuevas tecnologías, ¿vale? Para la continuidad asistencial. Vamos a dejar que el paciente note el paso entre un nivel asistencial y otro. El paciente no tiene que notarlo. Tenemos que hablar nosotros. Hay tecnología, lo podemos hacer. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Vale? Hay que incluir la participación ciudadana en la creación de los circuitos. A ver, nosotros allí, por ejemplo, inauguramos un centro de salud y antes de enseñarlo al equipo, que se enfadaron, llamamos a una asociación de pacientes con discapacidad y vimos que había necesidades de una rampa, de una puerta más, que no se había visto. Y los profesionales se enfadaron y dijimos, bueno, que esto es de todo. Entonces, tenemos que ir cambiando, ¿no? Y luego tener muy en cuenta también la satisfacción de los pacientes y de los profesionales. Tenemos que cuidar al paciente, tenemos que cuidar a los profesionales y tenemos que cuidar muchas veces también a los gestores, que se nos olvida, ¿vale? Como soy muy friki, la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de la atención primaria potente. Y ahí está ayuda, ¿eh? Donde haya unidad, donde haya una reorganización, donde haya una inversión, donde haya una modernización y una innovación, que sea accesible, como decía antes Nuria, accesible, bueno, accesibilidad controlada, donde haya una longitudinalidad, que no digo yo, que lo dice la evidencia, que si tú tienes un médico de familia, disminuye la mortalidad. Tenemos que trabajar en ello. Donde haya una estabilidad, hay comunidades donde se están haciendo contratos a los resi recién acabados de 3 años. Vamos, malo quisiera yo pedir cuando yo terminé, que estuvimos semana a semana. Y a todo esto, pues tenemos que tener un compromiso de todos, a todos los niveles, a nivel primaria, a nivel social, a nivel de comunidad, a nivel hospitalario. Tenemos que tener todo ese compromiso y sobre todo adecuarnos a las necesidades poblacionales que nosotros estamos dando la asistencia. Hay que abrir la puerta del centro de salud, hay que trabajar con la comunidad, hay que saber quién vive alrededor tuya y no centrarnos tanto en lo de dentro, sino abrirlo y ser reorganizado. Yo dejo aquí siempre equidad, eficiencia, efectividad, porque esa es la base de la primaria.
No voy a poner eso. Bueno, esto si lo queréis ver, ¿no? Son ineficiencias. ¿Esto lo podemos arreglar? Sí, con las nuevas tecnologías. Necesitamos indicadores de resultados en salud. Ya lo hemos dicho, lo necesitamos. Es muy difícil, pero tenemos que aprender a medir y a evaluar y saber, y no perder el norte y saber hacia dónde vamos. Pero a todos los niveles, pacientes, clínicos, gestores, reguladores, todo. Necesitamos indicadores que nos digan dónde estamos y tenemos que cuidar entre todos el bien común, que es la sanidad pública y universal. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdamos. Entonces, si lo perdemos, seremos todos un poco culpables de no gestionar lo nuestro, porque todos tenemos parte de la gestión. Sabemos que la población, la ciudadanía es la dueña del sistema y que ellos, que también somos nosotros, porque nosotros en el fondo somos pacientes y somos profesionales y tenemos que cuidarlo entre todos. Entonces, aquí estamos, somos, lo he dicho, pacientes, profesionales, gestores, políticos. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Pues necesitamos más visión política, vamos. Necesitamos reorganizarnos, vamos. Necesitamos incentivar, no solo a nivel económico. Hay otros incentivos que son mucho más valorables por los profesionales. Tenemos que trabajar esos incentivos y tenemos que trabajar menos en el ego y en la queja. Porque al final miramos nuestro ombligo, pero a todos los niveles, ¿eh? No digo a nivel profesional, por favor, no me malinterpretéis todo, incluso los pacientes. Quiero ya y ahora, porque yo, ¿vale? Entonces, voy a dejar esto, si me queréis poner en redes, ponerme, no sé, me da igual. Pero la pregunta es ético que trabajando o haciendo uso de un sistema sanitario público que es de todos, prime la mejora del ego frente a la mejora colectiva? Yo dejo eso ahí, ¿vale? Y sobre todo quiero dar las gracias a Lorenzo. Sergio, tú lo conociste. Nos enseñó a gestionar desde la consulta. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Como hemos ocupado mucho tiempo en presentación, me gustaría dar pie al debate y abrir si hay cuestiones dirigidas a alguno de los ponentes, alguna pregunta, reflexión que quisieseis hacer alrededor de transformación y liderazgo. Pregunta por aquí. Hola. Buenos días. Yo solamente quería añadir una cosa, aunque me parece muy interesante todo lo que ustedes han expuesto, referente sobre que la transformación de la atención primaria lo va a ser gracias a la transversalidad, ¿no? Que la atención primaria que pase de ser lo que era hasta ahora la puerta del sistema, que sea la columna vertebral. Y eso, lógicamente, sobre eso pivotaría pues todos los agentes sanitarios y sociales. Pero creo que tampoco podemos dejar de lado los especialistas hospitalarios. Porque cuando, por ejemplo, abordamos a un paciente crónico, no solamente necesitamos trabajar codo a codo con la trabajadora social o con los agentes sociosanitarios del ayuntamiento, en el lugar donde trabajamos. También trabajar codo a codo con el médico especialista, y eso gracias a la tecnología que tenemos le podemos sacar mucho rendimiento. A diferencia de antaño, que hacías la típica interconsulta y esperabas respuesta del especialista si es que llegaba, o igual ni te contestaba y todo lo sabías de cierta forma como te contaba el paciente. Porque cambio ahora con la telemedicina, cuando abordas un caso complejo domiciliario, si luego lo comentas con el neurólogo, por ejemplo, el caso de un insomnio de un paciente crónico avanzado que delira en la noche, que no duerme, pues comentar aunque sea eso, que tengas una respuesta del especialista en 48 horas, pues también es de muchísima utilidad en esta transversalidad que necesitamos para que transformemos la primaria, ¿no? Que los médicos especialistas también se incorporen a este equipo, ¿no? Es lo que quería comentar. Sí, si alguien de vosotros quiere coger la pregunta. Yo creo que hay un elemento interesante en lo que plantea el compañero, que es la introducción de esta capa digital y cómo cambia la interrelación, la continuidad asistencial con la especializada en base a interconsulta. Incluso el otro día escuché derivaciones sin paciente.
la interconsulta se está convirtiendo en derivación sin paciente? Bueno, lo primero, especialistas somos todos, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. El tema de la transformación digital tiene que entrar en todo en el sistema, ¿vale? En Asturias hemos trabajado con la consulta virtual colaborativa, porque si tienes un paciente, por ejemplo, que tienes una duda o dentro de unos procedimientos, unos protocolos, el compañero del hospital, porque somos todos compañeros, el compañero del hospital te contesta. Hay una agenda especial para un tipo de consulta y se resuelve sin, lo que he dicho, sin que haya un paso, sin que el paciente note ese paso entre niveles asistenciales. El tema es, si necesita una exploración mayor o cualquier cosa, se deriva como toda la vida, pero la telemedicina o la interconsultas virtuales tiene que entrar por todos lados. Y la continuidad asistencial es básica y tenemos que hablar entre todos, somos compañeros. Y el paciente es el centro, que no se nos olvide, no somos nosotros el paciente. Y luego voy más aún más. La estrategia de salud digital y la digitalización de las administraciones públicas es algo que es una estrategia que va a nivel horizontal. Entonces, se está trabajando también, por ejemplo, recursos sociales y todo eso, están trabajando también, por ejemplo, en Asturias, en una historia social digital para incorporar las necesidades sociales y los determinantes sociales de la salud tan necesarios y que lo necesitamos en la consulta en la historia del paciente. ¿Lo veremos? Bueno, es que las cosas son lentas. Vamos a pasar del papel y de mandar aquí y allí a poder tener una visión en una historia de salud digital del paciente. Pero bueno, yo creo que entre todos lo tenemos que conseguir. Y el hospital, claro, es que el hospital y la atención primaria es que tienen que ser en el mismo formato. Y tenemos que incorporar a los compañeros. Vale, gracias. Si me permites, yo creo que es que en este nuevo modelo en el que tenemos que embarcarnos y que tenemos que montar ya, hay muchísimas líneas estratégicas, que antes os he puesto así una foto, que son herramientas de apoyo básico y fundamental para avanzar en la reorganización del modelo, y una de ellas, lógicamente, es las tecnologías que nos conectan ya no solamente entre compañeros especialistas de distintos ámbitos, como decía Tania, sino también con los propios pacientes. Por ejemplo, yo sé que en otras comunidades también, en Madrid tenemos ya consolidada desde hace 4 años aproximadamente la interconsulta no presencial entre médico de familia y especialista. Está en todos los hospitales, para todas las especialidades, para todos los centros, que permite consultar dudas sin que el paciente tenga que desplazarse. Estamos arrancando con la videoconsulta hacia el paciente, perfectamente estructurada, como decías tú antes, y programada, no a demanda, sino programada con la conexión. Pero es que esas herramientas, que como decíamos, es que están ahí, las tenemos que utilizar, o sea, son un pilar básico para avanzar en un nuevo modelo organizativo. Y, por supuesto, yo vuelvo a insistir en el equipo multidisciplinar. El equipo multidisciplinar somos todos, no solamente los que trabajamos en el centro de salud, sino todos aquellos otros compañeros con los que a las fuerzas nos interrelacionamos para dar respuesta a las necesidades de un paciente. Pero vamos, yo voy a puntualizar una cosa. La innovación, las nuevas tecnologías están ahí, pero no siempre son buenas. Tenemos que ir lo mismo que con todo, Tenemos que ir a las prácticas de valor y todavía no se están evaluando. Entonces tenemos que ir con cuidado, porque no a más o más nuevo o más innovador es mejor. También en esta sociedad de consumo va a ir a por eso. Quiero más y quiero ya y quiero ahora. Ayer me presentaron una cosa, un aparato innovador de cuidados de los pacientes en domicilio, que dice que mira la integridad de la piel, que mira el reflejo pupilar, que le consigue cita en las primeras 24 horas y además le consigue el receta. Digo, bueno, madre mía. Así que vamos a ir con cuidado. Hola, soy Rosa Duro, médica de familia. Desde hace 7 años que no paso consulta, estoy en gestión sanitaria. Ya me queda poco, porque necesito volver a la asistencia. Yo cuando oigo a personas como Consu, que tan entusiastas, tengo claro que todo es posible. Y oyes a Consu y dices, sí, es verdad, todo es posible. También es verdad que eso de la cultura de la queja, que tenemos tan instaurado,
creo que ahora mismo sí que es necesario, porque estamos todos agotados. Me refiero tanto a la población como a los profesionales. Creo que la pandemia nos ha dejado a mucha gente sin pilas y es necesario, no sé si quejarse o qué es lo que es necesario, pero que algo hay que cambiar. Y cuando hablamos de transformación sanitaria, estábamos hablando ahora con Yolanda, que no es tanta transformación, sino adaptarnos a los tiempos actuales. Hace muchísimos años que decimos que el paciente tiene que estar en el centro, que la atención primaria tiene que ser protagonista, que la comunidad es fundamental, etcétera, etcétera. No son cosas nuevas las que queremos, sino que realmente se implementen, y creo que ahí está la gran dificultad. Y lo que más miedo me da a mí en todos estos, bueno, miedo, no sé, creo que hay una gran barrera en que al final, y siento ser la pesimista porque siempre soy la optimista, y no es pesimismo, es que me pregunto cómo llegar de verdad, tanto a las personas como a los profesionales, esos que no están aquí, porque al final somos los mismos en todos los congresos, cuando es verdad que en Baleares, por ejemplo, la gente es súper entusiasta y cuando preguntas, vamos a hacer no sé qué, siempre aparecen personas que se ofrecen a hacerlo, pero y todos esos que no se ofrecen, pero que están trabajando, y todos esos pacientes a los que no llegamos, porque aquí también yo creo que en Baleares hemos trabajado mucho con paciente activo, con muchas personas y realmente creo que somos proactivos, pero hay otros a los que no llegamos. Probablemente a los que tienen un nivel sociocultural más bajo, que además son los que más nos necesitan o los que más necesitarían participar. Entonces, más que una transformación, vamos a adaptarnos a la situación actual y vamos a intentar llegar a esas personas a las que no estamos llegando o que no están participando, ¿no? Todo el rato participar. ¿Cómo llegamos a los que no están aquí? Es solo una reflexión, ¿eh? No. Voy. Consu. Bueno, primero contestar a aquel señor de allí del tema de la coordinación entre hospitales y primaria y lo importante que es nuestra línea número 7 estratégica. Y lo he dicho al principio de la presentación, he dicho que la transformación la vamos a hacer entre todos, que primaria va a cambiar su modelo, pero vosotros también tenéis que cambiar algunas cosas, ¿no? Y luego también, aparte de lo que se ha hablado de la telemedicina, los telescuidados y demás, creo que estamos incorporando figuras de enlace, figuras muy importantes, tanto en primaria como en los hospitales, que nos ayudan a gestionar la complejidad de algunos pacientes y que creo que esas figuras se tienen que potenciar en los dos lados, ¿no? Y bueno, era un poquito darle el valor a esta figura tan importante de las gestoras de casos que creo que desde que las tenemos, pues hemos mejorado mucho la continuidad asistencial de estos pacientes que tienen situaciones tan complejas y que entre los dos conseguimos que el paciente esté bien cuidado y esa continuidad asistencial. Y luego, con lo que decía Rosa, yo creo que sí que es muy importante ser consciente de los problemas que tenemos. O sea, yo soy muy consciente de los problemas que tenemos cada día. Y soy muy quejica. Soy muy optimista, pero soy muy quejica. Mi equipo sabe que protesto, pero creo que una cosa es una queja por queja y otra cosa es una queja constructiva. Entonces, hay que quejarse, hay que protestar cuando las cosas no van bien o identificar muy bien los problemas y decir, vale, tenemos este problema, voy a protestar, pero constructivamente tenemos que conseguir una solución, ¿no? Entonces, a veces, yo cuando digo que ese discurso de pesimismo, que me sabe mal porque a lo mejor es porque no profundizamos y no nos quedamos a debatir en los congresos y demás, ¿no? Pero a mí me sabe mal oír que la primaria se hunde, me sabe muy mal, porque yo reconozco una primaria, al menos la de Mallorca, que es la que conozco, que ha sido muy fuerte, muy potente y en la pandemia, lo ha explicado esta mañana Patricia, hemos dado el callo y hemos conseguido, pues eso, proteger a los hospitales cuando los teníamos que proteger, atender muy bien a la población, hemos trabajado muchísimo. Entonces, somos una primaria potente y me cuesta reconocer que estamos hundiéndonos. No quiero, ¿no? A lo mejor es que no quiero y ya está. Pero bueno, y luego también lo que tú dices, es verdad que siempre estamos aquí los mismos. A lo mejor es que también por nuestro trabajo tenemos más oportunidad de asistir. Los profesionales tienen consulta, los cargos intermedios de primaria concretamente, que aquí hay algunos, pues están con las agendas llenas, tienen muchísimo trabajo y además ahora que estamos otra vez recuperando todo aquello que se había quedado aparcado, ¿no? Pero nosotros que ahora estamos impulsando pues recuperar algunos grupos de trabajo, comisiones técnicas, incluso ponemos en marcha nuevas como la de salud y género que hemos empezado esta semana, que se ha constituido,
la gente se presenta. Tenemos muchos voluntarios a presentarse, a participar en comisiones y ser formadores y ser bueno, profesionales referentes para los mismos. Entonces, ya, sí, ya lo sé. Ya. Bueno, pues nos lo tenemos que preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale. De todas formas, una cosa, Rosa, te lo digo por experiencia. Somos un poco reacios a la gestión del cambio, y eso lo sabemos todos. Nosotros hemos instaurado unos cuantos cambios. El primer día que llegamos, por ejemplo, con los técnicos auxiliares de enfermería, y el primer día que llegamos fue, ¿y por qué viene la dirección a hablar de un tema que es nuestro? ¿Sabes? Entonces le dijimos, a ver, pues porque queremos poner en valor vuestro trabajo, ¿por qué no? Y lo dejamos así en barbecho. Un par de semanas después vinieron, oye, ¿y eso que presentaste? ¿Me explico? Entonces, muchas veces no llegamos, porque al principio la gestión del cambio cuesta. Hay que explicarlo y hay que intentar buscar a la gente que no participa. ¿Por qué no participa? A ver, ¿qué problemas tienes? Porque hay gente que a lo mejor tiene problemas, hay otra gente que es que no quiere. Que eso también tenemos que contar con ese porcentaje. No todo el mundo es jiji, jaja y te aplaudo. No, perdona. Y hay otra gente que no quiere. Entonces, siempre intentar llegando lo máximo. No vamos a tener todos, pero bueno, hay que ir buscando los líderes. Permitidme una pregunta del final de la sala. Me llamo Modesto Martínez, médico de familia y... Hola Rosa, médico de familia y ponente en la siguiente mesa que me gustaría que la fuerais a ver. Quería haceros una pregunta. Dentro del público que tenéis una generación como no ha tenido nunca España, que son los baby boomers. Os pregunto a toda la mesa, ¿qué modelo de relación pretendéis tener desde atención primaria con esa generación como nunca ha tenido este país? Me refiero a los que fueron profesores nuestros en el instituto, toda esta generación con alta competencia, con unas particularidades. No lo he visto en nadie, no vosotros, sino en nadie que lo considerara como un target para hacer algo distinto, que es la oportunidad que tiene esta generación. Entonces era comentaros cómo pensáis que podría ser el modelo de relación con la generación baby boomers desde atención primaria. ¿Te importaría definir baby boomer en un rango etario? Sí. Generación de los 60. 80 para aquí. Yo es que no sé si entiendo muy bien tu pregunta, pero yo me lanzo. Yo te digo lo que... A ver si te he entendido. Muy fácil. No, a ver. Paciente de 50 años. Paciente de 56 años. No tiene ninguna patología. Quiere ir a tu centro de salud y elegir el médico que quiera. No quiere que tú le digas un cupo. Quiero yo como paciente, le doy valor a que voy al centro de salud de Santa Ponsa, donde he vivido, voy allí y quiero que me atienda en este momento este médico. A eso le doy valor, porque decíais todos que le dabais valor a lo que quiere el paciente. Yo y la generación baby boomer, imagínate, que soy baby boomer, vale, queremos que me atienda un paciente, que me atienda el médico que yo quiero en cada momento. Imagínate que te pongo eso. Bueno, me habéis dicho que vais a respetar... No, solo te estoy poniendo un caso para que lo veas. Vale. Entonces, ¿cómo planteáis que es la generación, con esta generación, como nunca ha ido? Nunca la ha habido en el país. ¿Cómo es el modelo de relación que pretendéis? Difícil. Si la pensáis. Es un modelo de relación difícil, porque la población exige mucho y es eso, lo que tú dices, corresponsabilidad. Al final decíamos que tenemos que cuidar el sistema entre todos. Es muy importante que el paciente también comprenda que hay unas normas que tiene que seguir. Ella tiene unos derechos y unas obligaciones. No puede venir un paciente y decirte, yo quiero este médico y que me atienda ahora. ¿Cómo que no? No. Te estoy proponiendo que eso le doy valor.
Yo no No, me tienes que discutir. Para a lo mí que no, doy- para mí esto no es dar valor. Pero no me tienes que juzgar el No, valor que le doy no te yo, por juzgo. favor. No puedes juzgar el valor que le doy yo. Te estoy poniendo un ejemplo, pero olvídate del ejemplo. Es Ya cómo te sería entiendo. el modelo de relación con una generación como nunca ha habido en este país, que ahora Bueno, va pues- a ser enfermos crónicos. ¿Cómo es el modelo de relación? ¿Cómo lo pretende? El modelo, ya te digo que es difícil. Creo que es muy importante una educación a la población. Tiene que haber unas políticas sanitarias que nos ayuden a educar a la población, a explicar cómo funciona el sistema sanitario, por qué tienen que respetar el funcionamiento de los profesionales y demás. Y nosotros adaptarnos también a esas políticas, porque muchas veces somos también partícipes de no cumplir estas normas, ¿no? para que todo esté bien organizado. Creo que es una cosa difícil, pero que no depende solo de los profesionales sanitarios ni de los gestores, sino que va más allá. Hay políticas sanitarias que se tienen que cambiar, tiene que haber una educación a la población que a veces no se está dando. Es complicado, creo que es complicado. Y esa población es muy exigente. Pero bueno, lo del valor lo discutiremos. Bueno, de todas formas, lo hemos estado hablando. Hay que incluir la participación ciudadana en las decisiones, ¿vale? Van cambiando las diferentes generaciones y las formas de relacionarse incluso entre sí. Porque a lo mejor tenemos que pasar consulta con TikTok. Espérate que lleguen los millennials, ¿vale? Entonces, el tema, no, está claro. El tema es, tenemos que adaptarnos sin perder la esencia. Ya te lo he dicho antes. Transformar es cambiar, pero sin perder la esencia. Porque al fin y al cabo, luego mucha de la gente, por mucho TikTok que haya, estamos viendo que por muchas redes sociales que tengamos, al final lo que buscamos es el calor humano, ¿no? Y la atención primaria, el médico familia, la enfermera, el administrativo, el trabajador social, muchas de las veces los que tanto exigen, lo único que necesitan es no estar solos, ¿vale? Entonces, hay que trabajar con la comunidad, abrir las puertas de los centros de salud y hacer mucha educación sanitaria, porque lo he dicho antes, esto es de todo, Esto, el sistema sanitario y la sostenibilidad del mismo es de todo. Y tenemos que ser todos copartícipes de lo que es. Lo dije, se está convirtiendo en un producto de mercado, el capitalismo nos está invadiendo y tenemos que saber cómo gestionar esto. Me gustaría escuchar a Manuel. Él tenía una intervención pendiente, pero como la pregunta también se puede responder desde la vertiente de las asociaciones de pacientes, Manuel, por favor. Sí, bueno, tenía la palabra pedida desde hace varios turnos. Pero bueno, en cuanto a la continuidad asistencial que se ha preguntado, que ha sido la primera pregunta de todas, a mí me gustaría aportar que a los pacientes lo que no nos pueden obligar es que en hospitalaria nos den una información y en primaria nos den otra. El paciente tiene que tener la misma información, pregunte donde pregunte. Y eso se llama continuidad asistencial. Y ese es el valor que creo que hay que trabajar. El fundamental y el principal valor que además los pacientes demandamos. Continuidad asistencial, que no me tenga que ir a especializada de no sé qué, al hospital no sé cuántos, atención primaria, al centro de salud, para que cada uno me dé la información que tiene, que no es la información que saben de mí. Por lo cual, creo que ese es el gran valor de la continuidad asistencial. Y en cuanto a los medios digitales, creo que pueden favorecer muchísimo, pero son complementarios, porque mucha gente los utiliza como una herramienta suplementaria. Como no me quiero enredar, tenemos un estudio dentro de plataforma de pacientes.org, me parece que es la página web. Tenemos un montón de estudios. Hay una digitalización donde los pacientes contestan qué información quieren en el ámbito de la digitalización y te dicen que un primer diagnóstico ni por asomo quieren algo digitalizado, lo quieren presencial. Porque si es mala información, lo que quieren es una mano, alguien que les dé consuelo, que por la televisión, mira, te puedes llamar consuelo, pero no me vas a dar ninguno. Tenemos que utilizar las herramientas para acercarlo al ámbito rural. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero es algo suplementario. Uno. La segunda pregunta. Formación de pacientes. Creo que Rosa eras, ¿no? Formación de los pacientes. Es que no participan pacientes, no participan profesionales. Contemos que hay un porcentaje de gente que no va a participar nunca. Seamos conscientes de que eso es así. Pero luego
La pregunta yo te la devolvería y te diría, ¿realmente hay liderazgo dentro de los equipos? Porque si hay liderazgo dentro de los equipos, los líderes de los equipos tienen que ser capaces de ser los que vayan delante, no como decían antes, ¿no? Y por ahí una anécdota que unos decían, venga, adelante, y el jefe va adelante, y otros que dicen, venga, a la batalla, y el jefe se queda detrás y van los demás, ¿no? Van los soldados a pelear. Hay que dar ejemplo. Y si los líderes no dan ejemplo, que no son los jefes, líder y jefe no es la misma figura, si el líder no da ejemplo, nunca tendrás a nadie participando en nada. Cada uno en su zona de confort y a la gente hay que sacarla de su zona de confort. Y a veces hay que pincharlo. Y a veces es incómodo que te pinchen. Con eso, en el ámbito de los pacientes, desde luego, nosotros hablamos de cambio de paradigma. No es tanto una transformación disruptivo, es un cambio de paradigma. Con el tema de la participación, se me ha olvidado y quería destacarlo, tenemos 2 estudios de participación que además tienen modelos para que los hospitales, uno lo hemos hecho con SEDISA, para que la participación del paciente en el ámbito hospitalario, hecho con SEDISA para que los hospitales incluso puedan hacer una autoevaluación de cuál es el modelo de participación, y otro que es un estudio de participa-acción para valorar también fuera del ámbito hospitalario, quizá a un nivel más macro, para valorar cuál es el nivel de participación. Aquí he visto que funciona muy bien el observatorio de pacientes, que antes lo hablaba con la consejera, pero hay un consejo de salud diaria donde no hay ni un paciente. Tenemos muchas formas de empezar a implicar a las asociaciones de pacientes. Y la tercera pregunta, en la que estaba un poco más allá, la de los baby boomers, donde estoy ahí en el límite, es que cada paciente tiene un mundo. Pues hay unas reglas de juego. Y esto es una cosa, hay una estructura, una forma de participar que está o debe estar regulada. Falta regulación de la participación de los pacientes. Falta. En cuanto a la elección, me refiero a nivel nacional e incluso autonómico. No hay nada regulado en ningún sitio. Unos tienen alguna cosa medio avanzada, pero no hay nada hecho. En cuanto a la libertad de elección, está regulada en la normativa cierta libertad de elección de médico. Pero yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Y lo digo como paciente con solo una experiencia de paciente de 44 años. O sea, casi paciente profesional, podría decir. Que ha visitado un montón de hospitales, un montón de especialidades. Yo tengo que saber también cuáles son las reglas de juego. Tengo que saber que hay zonas en las que puedo entrar y zonas en las que no puedo entrar. Y no me puedo poner hecho un basilisco porque alguien no me haga caso. Tendré derecho a la queja, a ir al defensor del pueblo, al defensor del paciente que tiene cada hospital y cada consejería, si es que alguien ha vulnerado mis derechos. Pero hay que saber, y lo decían antes, derechos y obligaciones. No sé si iba por ahí tu pregunta, pero yo lo he entendido de esa manera. Desde luego. Pero es que la atención primaria para un paciente baby boomer es exactamente la misma que tiene un paciente octogenario, que tiene un paciente de 20 años, de 30, de 40, de 10 o de 15. La atención primaria es para todos. Creo que yo creo que es una invitación a que haya una mesa nueva del cambio del modelo en base a baby boomer. De todas formas, te escucharemos en tu ponencia posteriormente. Cerramos con una última pregunta y vamos a poner. Sí me oye, sí. Mira, esto es sobre todo para Manuel, ya que te tenemos aquí, que me parece estupendo que demos cabida también a pacientes y que tenéis tanta fuerza cada vez más. Yo soy médico de familia, convencida, encantada, y que creo que he trabajado en todos los dispositivos que un médico de familia especialista puede trabajar. Tanto en hospitalaria, yo soy de esos que ha trabajado en hospitalaria, en extrahospitalaria y en atención primaria. Y sigo siendo la misma persona, trabajé donde trabajé. Entonces, ya que yo he hecho muchas reivindicaciones y mis compañeros, y a veces no se nos escucha, creo que los pacientes tenéis mucho que decir en esto. ¿Vale? No es tanto una pregunta como un ruego, sino, por favor, pedid que los médicos de atención primaria tengamos consultas de calidad para cuidaros. Porque no es que pidáis médicos que quieran cuidar enfermedades crónicas. Nos encanta. A mí me encanta cuando un paciente me dice, no me mandes al hospital, que yo confío en ti, llévamelo tú. A mí eso me encanta.
pero no puedo. Ahora mismo no puedo, estoy saturada y tengo muy poco apoyo. Entonces, os pido ayuda para eso. Gracias. De manera muy rápida, es parte de lo que estamos pidiendo. Que el paciente tenga el tiempo, da igual el médico al que acuda, pero para no hablar de especializada o no, da igual al paciente que acuda que tenga ese médico el tiempo suficiente para atender las necesidades del paciente. Da igual donde esté, se llama continuidad asistencial, insisto. Da igual que esté en primaria, en el hospital, en especializada, donde sea, estudio clínico, que el paciente y su familia necesita entender su enfermedad, necesita ser atendido y entendido, que haya empatía, en fin, todo lo que tiene detrás, concepto de humanización, comunicación, etcétera. Con lo cual, contar con que la plataforma de pacientes, cuando estamos hablando con el Ministerio, lo hablamos también en esos términos, porque entendemos que es fundamental la atención del paciente, no con 1 minuto y medio, sino que si el paciente quiere estar con primaria porque le atiende bien, que vaya con primaria. Evidentemente, faltaría más. Cuenta con ello. Perfecto. Y con esta intervención lo dejamos. Gracias por vuestra atención y participación y continuamos esta tarde. Empezamos, o sea que comer sano pero rápido.